empezamos con la primera de las mesas, en este caso las oficinas de intervención hipotecarias en los colegios de abogados. La primera persona que hablará hoy es doña Luisa Melgares, que es concejal de vivienda del Ayuntamiento de Tarrasa. Empezará ella, estaremos cada uno teniendo una intervención entre 10 y 15 minutos, y luego posteriormente pasaremos al señor Miquel Samper, lo voy a ir presentando, y al señor Javier Rodríguez Pilletero. Por tanto, empezamos ahora, si te parece, María Luisa, pues tu disertación. Gracias a la Fundación del Consejo General de la Abogacía por esta invitación. Para mí es un honor estar delante de un público tan entendido y tan comprometido con los derechos humanos como son los abogados de nuestro país. Primeramente quería excusar la presencia de mi alcalde porque él estaba interesado en asistir en esta jornada y explicar la experiencia de nuestra ciudad. Se ha puesto enfermo, no grave, pero sí está impedido, con lo cual pido excusas en su nombre. Haré lo que pueda, que será difícil sustituirlo. Antes de empezar a explicar lo que es la presentación de la oficina, muy brevemente diré que Tarrasa es una ciudad de 240.000 habitantes, perdón, 214.000 habitantes. Es una ciudad maravillosa a la que os invito, y yo personalmente os puedo convidar a que la visitéis porque todo no es negativo. Si bien lo que luego vamos a explicar sobre el paro y sobre el tema de la vivienda es un tema muy preocupante. Es una ciudad que tiene un gran patrimonio cultural, artístico, y bueno, como bien digo, es para mí la mejor ciudad del mundo. Decir que nosotros en nuestra ciudad tuvimos un gran crecimiento, como todas las ciudades de Europa, un gran crecimiento que debido al auge de la construcción. Esto, sumado con el impulso de la propiedad privada como única forma de tenencia de propiedad delante del alquiler, que parece ser que salía más a cuenta tener una cuota hipotecaria que tener un recibo de alquiler, pues, y con la tradición histórica de dejar patrimonio a las familias, pues todos nos embarcamos en las hipotecas que hoy en día nos están castigando tanto. Este modelo residencial nos ha llevado a un grave problema cuando estalla la crisis. Tenemos en nuestra ciudad actualmente un 24% de paro, y el gran problema es un paro ya de larga duración. ¿Qué significa? Pues que las personas, sobre todo personas que se dedicaban a la construcción y que estaban poco cualificadas, pues ya en el año 2007 empiezan a estar en paro, empiezan a cobrar subsidio de desempleo, empiezan a cobrar alguna ayuda básica y la ayuda de las familias, que es muy importante. Pero pasado el tiempo se acaban las ayudas y las familias también se agotan en su ayuda. ¿Qué significa? Pues que se produce, sobre todo, y en lo que aquí hemos venido a hablar, un impago en las cuotas hipotecarias. En el año 2011, cuando empieza el mandato en nuestro ayuntamiento, ya veníamos tiempo que nos dábamos cuenta, hicimos un pacto anticrisis, pero sí que es verdad que empezamos a estudiar en serio cómo actuar decididamente en el sentido de que en la ciudad nosotros como administración local no tenemos las competencias de vivienda, pero sí que tenemos la responsabilidad de nuestros ciudadanos. Y la responsabilidad de cualquier político que está delante de una administración local es ayudar y hacer lo posible porque sus ciudadanos no queden en exclusión ni social ni residencial. Así que lo primero que se hizo fue observar que existían desde el año 2007-2008 una gran cantidad de procedimientos de ejecuciones hipotecarias. Cuando hablo de desahucios, que son lanzamientos para ustedes, que tiene una terminología más exacta, cuando hablo de dación en pago también me refiero pues a condonaciones, a leyes de segunda oportunidad, en definitiva a salir del sobreendeudamiento. Pues bien, los bancos también tenían un problema. En el año 2011, en nuestra ciudad, había 5.000 pisos vacíos en manos de las entidades bancarias. Y claro, ante el problema de personas sin vivienda y pisos vacíos, la ecuación era muy clara, hay que arreglar la situación. Porque a los bancos también se les produce un problema cuando tienen un impago en una ejecución hipotecaria. Y
tienen un problema, puesto que inician un proceso normalmente. Ese proceso tiene unas costas y unos gastos que se suelen calcular de un 20 a un 30% de la cuantía y un dinero que no recuperarán. Pero tienen otro problema, porque son inmobiliarias de las más grandes de nuestro país. Y este problema les produce otro problema añadido, que son propietarios. Y cuando uno es propietario, es responsable de lo que tiene. Y si tiene pisos vacíos, los tiene que tener en condiciones de mantenimiento, tiene que pagar las cuotas de las comunidades. Y esto veíamos que en aquel tiempo no se venía produciendo. En cuanto a las cuotas, nosotros rápidamente nos pusimos a hacer con los abogados de la casa un protocolo, y las cuotas pues las pagan porque las tienen que pagar, porque son propietarios. En cuanto a los problemas que supone cualquier ocupación ilegal, que muchas veces cuando es de familias pues no dan problemas, pero sí que hay veces que nos dan problemas, se enganchan a la luz, se cogen agua, se producen incendios, se produce un deterioro de las comunidades. Nosotros veníamos desde hacía muchos años dedicando mucha inversión en los barrios para que fueran dignos, y estos pisos nos están haciendo daño. Pues bien, como los bancos son responsables, son parte del problema, también serán parte de la solución, no única, pero también parte. Entonces, en este mes de junio decidimos llamar a todas las entidades bancarias que estaban en nuestra ciudad, que tengo que decir que asistieron a las reuniones y que venimos haciendo una reunión mensual desde entonces. Sí que es verdad que los compromisos hasta hoy no han sido excesivamente alegres, pero bueno, en el 2011, en junio, se les dice: oiga usted, nosotros estábamos interviniendo cuando nos venían personas a servicios sociales con problemas de impago de cuotas. Nos dábamos cuenta que cuando el acreedor, que en este caso era el banco, tenía mucho interés en cobrar, porque efectivamente debe cobrar, y el deudor tiene una imposibilidad de pagar, se producía en las relaciones una crisis que era difícil de solucionar, y esto daba lugar a soluciones que no eran justas. Pensamos que preventivamente también nosotros, negociando muchas veces desde servicios sociales con los bancos, llegábamos a buenas soluciones. Pensamos que lo que hacía falta era mediar. No tanto mediar como intermediar, y yo digo mediar porque nosotros entendemos que en la relación cliente y banco no existe una relación de igualdad, porque existe un problema grave en la familia de no poder pagar, y las familias tienen cara y ojos, y las familias están sufriendo mucho. Pues bien, dijimos a los bancos: vamos a hacer esta oficina. Los bancos no quisieron participar, y entonces pensamos que la mejor institución que tenemos en la ciudad para, de una forma voluntaria, voluntaria, con colaboración, pero de una forma justa, de una forma sin ningún problema, en el sentido que sabíamos que iban a defender a nuestros abogados, era el Colegio de Abogados. Entonces invitamos al Colegio de Abogados, y desde entonces empezamos a trabajar en esta oficina. Esta oficina, que es una oficina que tiene como objetivo pues plantear medidas correctoras a aquellas personas que han disminuido sus ingresos y que a lo mejor con carencias, a lo mejor con alguna negociación con el banco en cuanto a carencias o cambio de cuotas, pues podíamos solucionar, o si no solucionar, sí que mejorar su situación económica. Pero existe otra parte de la sociedad, de las familias, que no pueden pagar. Y a estas familias se les produce un doble problema: pérdida de vivienda y sobreendeudamiento. A estas familias tenemos que tener una atención especial, porque estamos hablando de paz social. Estamos hablando de que cuando en unos presupuestos no se dedica dinero en políticas sociales para que las personas no estén en exclusión social o residencial, al paso del tiempo tenemos que poner en el presupuesto de seguridad. Y esto no lo podemos permitir. Y los políticos y la sociedad y todas las instituciones están obligadas a hacer prevención. Así, esta oficina es de prevención para evitar perder la vivienda. Pero ¿por qué no decirlo? Y yo no puedo callarme, mi opción personal para el sobreendeudamiento, llámenle ustedes dación en pago, condonación según el momento en el proceso, llámenle ustedes ley de segunda oportunidad.
es necesaria. El Real Decreto, que yo sé que después el representante de entidades bancarias lo explicará, y que el Gobierno también pues ha publicitado, pues está bien porque empezamos a hablar de que visualizar que existe el problema. Pero también es cierto que a nosotros nos ha complicado la vida. Nosotros nos ha puesto un listón en nuestra ciudad por el número de habitantes en un precio de compra de 150.000 euros, y esto en mi ciudad no existe ni en los barrios más pequeños. Ahora sí. Ahora los pisos que valían 200.000 euros están a 60.000 euros. Así que nos pusimos con el Colegio de Abogados y, como pueden ver ustedes, desde el día 9 de enero de este año, overbooking. Llamadas 348, entrevistas, propietarios implicados, casos en activo. Les tengo que decir que hace un par de semanas, que intentamos ampliar el servicio porque realmente vemos la necesidad de la urgencia de tener este servicio para los ciudadanos. Los perfiles de las demandas, como pueden ver, casi el 50% son recibos impagados y el otro 50% son previsiones que hacen las familias de que no podrán pagar. Esto es lo que nosotros pedíamos. Nosotros queríamos saber qué familias iban a tener problemas futuros para poder hacer buenas prevenciones. Lo que les comentaba, la tipología en razón del importe inicial, nosotros hacemos un corte y en 150.000 euros, y hasta ahora que entendemos que lleva poca vida la oficina, 3 meses, prácticamente sería el 20% de las consultas que hemos tenido, o de los pisos o de las hipotecas que tenemos para negociar. La cuota, hay una cuota desde 600 a 1.200, donde está la mayoría de cuotas que se están pagando. Queremos entender que hay una cuota media de 800 a 900 euros. Esto es importante comentar en el sentido de que las familias, que son muchas, que es el 20%, que están perdiendo ya las prestaciones por desempleo y que se van a ayudas de rentas mínimas, piensen ustedes que en Cataluña son 426 euros. Pues son inasumibles estas cuotas. Viviendas afectadas 116 en estos meses, un capital acumulado en nuestra ciudad de 21 millones de euros, o sea, es una deuda privada muy importante. La tipología respecto de la situación laboral de las personas, pues como pueden ustedes observar, excepto el 10% que está trabajando con un contrato fijo y que está trabajando con un contrato no fijo, el resto son personas sin subsidio o con subsidio, o parados o pensionistas. Expediente y resultados, yo sé que mi compañero, el señor Miguel Samper, les explicará con más detenimiento, pero aquí me gustaría explicar que el resultado es para felicitarnos. Existe una comisión de seguimiento de esta oficina con agentes sociales, es decir, con entidades importantes en la ciudad, con la propia plataforma de hipotecados, ¿por qué no? Es una base social que también nos ha enseñado a visualizar el problema. Y el propio Colegio de Abogados y el Ayuntamiento, decir que esta oficina es para ayudar al ciudadano. Si es para ayudar al ciudadano, yo creo que debemos ver los resultados, pero tenemos que ver nuestros objetivos. No queremos personas sobreendeudadas, no queremos personas sin techo. La otra parte del proyecto es, y muy brevemente, es decir que nosotros no nos conformamos con negociar las hipotecas, porque existe un tanto por ciento elevado que se va a quedar sin vivienda. Ojalá fuera por la dación en pago, pero muchas veces, como saben ustedes, se quedan sin vivienda y con una carga. Estas personas, como decía al principio, sin techo, necesitan vivienda. Y las entidades financieras tienen viviendas. Por supuesto, el ayuntamiento, la administración local también tiene sus propias empresas de viviendas. Estas empresas, en Tarrasa tiene unas 800 viviendas que en un principio eran a la venta, viviendas que el ciudadano, no, el ayuntamiento tiene que pagar cuotas. Estas viviendas están puestas en alquiler. Como ustedes saben, cuando se paga un alquiler,
No se cubre la cuota actualmente, pero hacemos el esfuerzo. Todas las viviendas las tenemos alquiler. Pues nosotros le pedimos a los bancos que seguimos en una comisión aparte hablando, y tengo que decir que hay buena predisposición y voluntariedad por parte de 4 entidades, que una ya nos ha enviado una lista de pisos para entrar a tener una bolsa de pisos sociales en alquiler que puedan pagar las personas que se encuentran en esas circunstancias. Decir que muchas veces discutimos o hablamos con las entidades financieras y sobre el precio del mercado. Señores, el precio de mercado es el que pueden pagar las personas. Porque donde se encuentran situados los pisos, probablemente el que puede pagar los precios actuales no irá a vivir, porque tiene otras posibilidades, y el que quiere no puede. El precio de mercado, ya hubo la Caixa que lo marcó entre 80 y 150 euros, y moviéndonos en estos márgenes, y también, cómo no, con servicios sociales, que hace un estudio de la familia, un estudio de viabilidad de pago o no de hipoteca, un estudio de cuánto puede pagar esa familia, esos pisos se han de poner en alquiler, y yo creo que la banca asumirá que tiene activos en sus balances que no se pueden vender, por lo menos en un presente o a medio plazo. No se venden, no pueden estar vacíos, tienen que estar en condiciones y tienen que ponerse en disposición de la ciudadanía. No estamos hablando de activos que son vendibles, estamos hablando de pisos que ya hace años que están cerrados y pisos que nos están deteriorando la ciudad. Yo sé que en mi ciudad hay 4 entidades que creo que próximamente en abril o mayo podremos firmar un convenio de colaboración, en el sentido que ellos pondrán en esta bolsa de alquileres sus pisos asequibles, y también quiero decir que estos pisos deben ser gestionados, entendemos, por una entidad del tercer sector. En este caso sabemos que Cáritas y Cruz Roja está interesada. Espero que con las negociaciones que hace la oficina y con los pisos podamos poner un poco de freno a esta escalada de familias que pueden caer en un futuro no muy lejano en una exclusión social y residencial. Sí, bueno, me dicen que ya tengo que ir acabando, así que muchas gracias a todos por habernos escuchado, muchas gracias por la comprensión, y decir simplemente que nos tenemos que poner todos a trabajar. Los abogados, bueno, yo soy abogada, tengo que decirlo porque me siento orgullosa, es una parte muy importante de la sociedad, que es la que tiene que buscar, a veces sí, tiene que buscar los defectos del sistema, que a veces no están bien regulados, pero sí que han de estar bien situados, porque ellos conocen las familias, conocen el problema y conocen las leyes. Y espero que en un futuro no muy lejano podamos decir que nuestras familias tienen una vivienda digna y no están sobreendeudados. Muchas gracias. Bien, Lluís ha fijado las bases del debate desde una perspectiva municipal, que es la perspectiva desde donde ha nacido este debate, y desde la perspectiva de la ciudad de Tarrasa ha fijado un poco estas circunstancias, la visión municipal, muy bien racionalizada, muy bien explicada, con datos y objetivos. Y esa unión entre el municipio, el poder municipal y los colegios de abogados, en este caso, pues es lo que ha hecho esta primera y magnífica iniciativa. Y para ello vamos a dar pues el paso a la otra parte, aunque los dos son abogados, evidentemente, y para ello el decano del Colegio de Abogados de Tarrasa, también pionero con el ayuntamiento en estas oficinas de intermediación, pues nos dará su versión sobre... Muchísimas gracias y muy buenos días a todos los asistentes reales y a los virtuales, que al parecer son muchísimos. Yo, si me permitís, me voy a tomar la libertad de huir un poco bastante de hacer ningún tipo de reflexión en cuanto a datos, y me voy a reservar el derecho de daros simplemente 2, pero que me vais a permitir que os los dé al final de mi breve intervención. Yo creo que, como decía ahora Carles, el moderador, efectivamente la concejal de Vivienda nos ha centrado la problemática,
Pero yo quisiera explicaros un poquito más el porqué de tanto ruido desde la ciudad de Tarrasa, el porqué de tanto ruido desde el Colegio de Abogados de Tarrasa y el porqué de tanto ruido desde el Consejo de la Abogacía Española en el tema de las intermediaciones y en el tema del conflicto social que tenemos en la calle con la pérdida de las viviendas por parte de la gente que no puede hacer frente a los pagos de sus hipotecas. Para hacerlo, me gustaría daros simplemente 3 datos. Uno primero, que fue que cuando efectivamente nos pusimos en contacto mi ayuntamiento y el Colegio de Abogados, hubieron un par de datos que nos hicieron llegar desde la alcaldía, que nos hizo llegar nuestra concejal, que realmente eran sobrecogedores, y es que habían familias viviendo dentro de vehículos. Es decir, se estaba dando la circunstancia de que familias con hijos estaban viviendo dentro de vehículos de la calle, eso sí, cerca de unas fuentes públicas para poder asearse por las mañanas. Primer punto a tener en cuenta. Segundo, el otro día yo hablaba con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, un colegio de abogados que va a poner en funcionamiento también la oficina de intermediación hipotecaria el día 1 de abril, y me comentaba que habían detectado otro problema en la comunidad andaluza, otro problema en la provincia de Granada, que era que muchas personas mayores que inicialmente sus hijos les habían dejado ir a una residencia, pues porque no podían cuidar de ellos, ahora habían hecho el proceso inverso y ahora estaban con sus hijos porque sus hijos necesitaban poder vivir gracias a su pensión no contributiva. Ese es otro elemento que nos tiene que hacer fijar de qué estamos hablando a nivel social. Y un tercero y mucho más objetivo, que es el puramente estadístico. En el año 2007 hubieron 25.000 lanzamientos hipotecarios en España y en el año 2009 y en el año 2010 hubieron 96.000 aproximadamente, con una previsión por parte del Consejo General del Poder Judicial de que en el año 2011, cuando se cierre, se esté superando los 110.000 lanzamientos por ejecuciones hipotecarias. Por tanto, ese es el problema que tenemos en la calle y ese es el conflicto social que tenemos en la calle en cuanto al tema de la vivienda actualmente en España. Y este problema que yo a ustedes les he explicado ahora resumidamente, pues nos llega a arreglarlo a los que estamos, y creo que todos los que estamos aquí tenemos interés en solucionarlo, en un momento o en un escenario pues que no es el más positivo, ¿verdad? Tenemos una serie de exigencias, una que nos viene del Centro Económico Europeo, del eje franco-alemán, en el cual se nos está diciendo única y exclusivamente que tenemos como borregos que bajar el déficit público, y evidentemente hay que hacerlo, que bajar la deuda pública, y evidentemente hay que hacerlo. Luego tenemos unas exigencias internas que son demenciales, que es que tenemos una tasa de paro del 23 o 24% aproximadamente, y una tasa de paro juvenil que está a punto de llegar al 50%, y evidentemente eso hay que resolverlo, no podemos seguir así. Y además nos han puesto ya el Don Benito o el San Benito por parte de las agencias británicas económicas y en concreto por parte del Financial Times en su momento, hace un par de años, el calificativo de pigs, de cerdos. Ustedes recordarán que cuando empezó a romperse nuestra nube que nos hacía mantenernos en la élite económica prácticamente Europa, cuando se rompió la burbuja inmobiliaria, estoy diciendo, pues a Portugal, a Italia, después a Irlanda, a Grecia y a nosotros mismos se nos llamaron los pigs, los cerdos. Claro, con semejante presión del eje franco-alemán, de nuestras propias necesidades y teniendo aquí detrás en el cogote un título que nos califica tan negativamente, soy totalmente consciente que es un momento dificultoso para poder afrontar con garantías un problema que tenemos en la calle que es gravísimo. Soy muy consciente. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque además el problema de las ejecuciones hipotecarias no nos está saliendo barato. Miren ustedes, un procedimiento de ejecución hipotecaria cuando entra en el juzgado, a la banca, que es quien pone el procedimiento en el juzgado, ejercitando su legitimísimo derecho de hacer que se le devuelva aquello que ha dejado, tiene un coste directo que si empezamos a sumar, y empezaremos por la tasa 600, 700 euros, el mandamiento de inscripción en el registro 700, 800 euros, los aranceles del procurador no menos de 1.000 euros, y no he hecho todavía mención a los honorarios del letrado que evidentemente tiene que redactar esa demanda.
por coste directo, un proceso de ejecución hipotecaria no va a costarle menos a una entidad bancaria de entre 3 y 4.000 euros. Ese es un coste. Luego, según se nos está diciendo por activa y por pasiva desde el Ministerio de Justicia, el coste medio aproximado de un proceso judicial, de todos los procesos judiciales, ronda los 3.000 euros. Por tanto, cuidado. El problema que tenemos en la calle de los lanzamientos hipotecarios cuesta muy caro a la sociedad. Cuesta carísimo, sin entrar en el coste sentimental y personal de las personas que pierden la vivienda, que ese no tiene forma alguna de ser calculado. Pero con datos numéricos nos estamos gastando entre lo que cuesta los tribunales al Estado y lo que le cuesta el proceso al acreedor hipotecario, más de 1 millón de las antiguas pesetas. Eso es un axioma, eso es una realidad que es indiscutible. No he hecho todavía mención, porque los desconozco y soy incapaz de entenderlos, a los costes indirectos que tiene la banca, todo esto de aprovisionar las pérdidas, todo eso que ahí se me escapa, porque desde luego no tengo mucha idea en lo que es el tema puramente aritmético y contable de esas cuestiones, pero desde luego que también tiene que ser conceptualizado. Y yo en este espacio, pues diría que multidimensional, pues negativo por desgracia, pesimista y de tan alto coste, pues les quiero explicar que desde la abogacía institucional, desde el Consejo General de la Abogacía Española, de forma general, es decir, de todos los colegios de abogados de España, y en concreto del Colegio de Abogados de Tarrasa, pues que ha tenido a bien contar con el beneplácito y la idea del Ayuntamiento de Tarrasa para poder llevar a cabo esta oficina, pues les quiero lanzar a ustedes un mensaje de optimismo. Y lo digo muy sinceramente, un mensaje totalmente optimista. Porque frente a esos 3.000 euros del coste del proceso judicial medio, frente a esos 3 o 4.000 euros del coste de gastos directos de la banca, es decir, frente a esos 6.000 y pico euros, pues les voy a decir los dos datos que les prometí al principio respecto a lo que es la oficina de intermediación en el Colegio de Abogados de Tarrasa. Solo dos datos les voy a dar. Un 68%, casi un 69%, de todos los asuntos que nosotros hemos cerrado en los 2 meses de experiencia de esta oficina, un 68%, según los letrados que hoy aquí nos acompañan, eran acuerdos positivos, eran acuerdos que se aconsejaba de forma positiva el cerrarlos, en todas las variantes de refinanciamiento, con carencia, sin carencia, dación en pago, con o sin alquiler posterior. En cualquiera de esas variantes, nuestros servicios jurídicos aconsejaban a la parte que ese acuerdo se llevase a término, un 68,57%. Hubo un porcentaje de usuarios del servicio que consideró que ese acuerdo que nosotros aconsejábamos como positivo y que era un acuerdo que la banca estaba dispuesto a darlo, pues no era el más apropiado. Estoy hablando de los usuarios que a lo mejor vienen con una idea preconcebida de que la única solución es la dación en pago y se había conseguido un resultado pues que no era la dación en pago, sino que era otro, pero que, insisto, que los servicios jurídicos nuestros consideran que eran altamente positivos. Restando ese porcentaje de asuntos que los propios usuarios han decidido no aceptar, el 42,85% de los asuntos se han cerrado positivamente. De cada 100 personas que han venido y que hemos cerrado sus asuntos, casi 50 han visto resuelto su problema. Eso es así, eso es así. Y eso hace que yo no pueda por más que estar en esta sensación de que realmente lo podemos conseguir entre todos, que hemos encontrado un camino en el cual podemos ayudar a esa gente que lo está pasando tan mal. Pero el segundo dato es que el coste medio de esos procedimientos de intermediación es de 166 euros. Es decir, si nosotros cogemos la cantidad que el Ayuntamiento de Tarrasa ha destinado para este servicio, y quiero aclarar que esa cantidad va única y exclusivamente dirigida al pago de los servicios profesionales de los letrados. Es decir, no hay ni un triste excedente de coste de gestión para ningún colegio de abogados. Es decir, todo el funcionamiento en nuestras dependencias,
todo el funcionamiento de nuestras trabajadoras, trabajadores que puedan colaborar en este servicio, forma parte de un convencimiento claro de que la función social de la abogacía implica en estos momentos arremangarse los brazos y estar por la labor. Pues ese coste, insisto, para los pagos de los servicios profesionales que a nosotros nos deriva el Ayuntamiento de Tarrasa, dividido y llevado a escala a todo el ejercicio del año 2012, nos da, con las visitas que tenemos previstas, nos da un resultado del coste cerrado de 166 euros. Yo cuando miro estos datos les prometo a ustedes que me pregunto una, 10 y 1000 veces, ¿en qué te estás equivocando? ¿En qué te estás equivocando que, dando este dato, y ya lo hemos dado hace unos cuantos días, no hemos conseguido ver en todo el Estado español que esto es imprescindible, que esto es necesario y que no sé quién, no soy yo quien tiene que decirlo, tiene que hacer frente a poder llevarlo adelante? Miren ustedes, cuando se abrió nuestra oficina en Tarrasa, yo diría que casi la totalidad de los 83 colegios de abogados que configuran esta casa se pusieron manos a la obra y fueron a hablar con sus alcaldes, naturalmente. Pero no voy a ser yo quien les explique a ustedes cómo está la situación de las haciendas locales, cómo está el grado de endeudamiento, y no todo el mundo pues tiene la suerte de gozar pues de un ayuntamiento con unas cuentas saneadas, como es el caso de Tarrasa. Con lo cual, a día de hoy, les puedo decir que hay previsiones de abrir oficinas en Granada, merced a un convenio con la Diputación, en Jerez de la Frontera también, el día 1 de abril, merced a un convenio entre el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, mixto con la Diputación. En la provincia de Cádiz se ha firmado también un convenio de colaboración entre la Diputación para dar servicio de asesoramiento e intermediación a todas las localidades de menos de 20.000 habitantes, y tienen avanzadas las negociaciones con diputaciones o con instituciones locales, el Colegio de Abogados de Girona, aquí me acompaña su decano, el Colegio de Abogados de Manresa, el Colegio de Abogados de Mataró y el Colegio de Abogados de Almería. Me consta también, y así se lo informo a ustedes, que merced a una gran labor que está realizando el decano del Colegio de Abogados de A Coruña, en Galicia se está trabajando muy intensamente para poder conseguir poner en funcionamiento estas oficinas. Pero le vuelvo a lo que les decía antes, y desde luego que ya acabo, moderador, porque sé que me vas a llamar la atención. Me miro los datos y digo, ¿en qué fallas? Y digo, ¿en qué fallas? Porque ¿qué debo de explicar, qué debemos de explicar para que alguien vea que esa atención a los derechos sociales que reclamaba la concejal, que si no se tiene, después resulta siendo mucho más cara todavía, y he hablado de temas de seguridad, y es cierto. Yo diría que un problema como este puede generar incluso en temas de sanidad, que hace falta ver que somos capaces de solucionar asuntos que cuestan 6.000 euros como mínimo por 166 euros. Podemos, desde luego, solucionar un problema en un porcentaje que está ahora aproximadamente en un 50% de resolución positiva, un problema por esa cuantía, y no somos capaces de verlos. Miren, yo espero, deseo que con este ciclo de jornadas, que creo que acertadamente el Consejo y la Fundación del Consejo ha decidido poner en funcionamiento, y que va a constar de fundamentalmente cuatro sesiones como la de hoy aproximadamente, yo creo que lo que debemos de crear es un debate, es un círculo, un estado de opinión pública. Yo es lo que le pido a ustedes. Le pido que todos aquellos que piensen que realmente el problema que tenemos en la calle es muy grave, y yo pienso realmente que fuera de los problemas macroeconómicos, los que hemos dicho antes, el déficit, la deuda pública y, por supuesto, el tema del paro, yo creo que el siguiente es el nuestro. Yo creo que a día de hoy tenemos muchas lacras en la sociedad, tenemos la violencia de género, desde luego que sí, pero la tenemos de hace mucho tiempo, y ahí estamos con una ley y con unos sistemas paliativos, por cierto, que también derivan de esta casa, como son los servicios de atención a las víctimas de violencia de género. Pero yo creo que hoy por hoy este problema es imprescindible que sea resuelto, que sea atendido, y que nos genere, sobre todo, una paz en el conflicto social que tenemos en la calle, que permita abordar todas las otras cuestiones con tranquilidad y con paz y con armonía. Yo, por tanto, les pido a ustedes, en nombre del Consejo
y en nombre de mi colegio, que en este tema está pues excesivamente preocupado, diría que nos está casi quitando, bueno, por supuesto que horas de sueño y horas de trabajo muchísimas, pero creemos firmemente que es el momento de hacerlo y creemos firmemente que lo tenemos que hacer entre todos los que estamos aquí, entre todos aquellos que nos escuchen, porque desde luego cada día que perdamos es un día que va a salir muy caro. No lo ha dicho la defensora del pueblo, pero en su memoria anunciaba que hay una previsión de 500.000 personas para el año que viene sin techo, y eso es muchísima gente, ¿eh? Permítame que me tome una liberalidad. Yo esto que estoy aquí explicándoles a ustedes, el hecho de ser un colegio pionero en España, no lo podría haber hecho sin la ayuda de toda mi Junta de Gobierno, sin la ayuda muy especial de mi gerente y sin la ayuda de mis letrados que están aquí conmigo. Por tanto, ustedes tienen que saber que yo simplemente estoy hablando, pero que detrás de estas palabras hay muchísimo trabajo, unos meses muy intensos de trabajo y que espero que al final tengan un resultado positivo. Muchas gracias. Bueno, felicitar evidentemente tanto al Ayuntamiento de Tarrasa como al Colegio de Abogados de Tarrasa por esta idea pionera y original, y decir que seguro que no os equivocáis en nada, sino que evidentemente estas ideas cuestan de calar en la sociedad, pero que con difusiones como la que hacemos desde el Consejo y todas estas actuaciones que se van haciendo poco a poco en diversas mesas, en diversas localidades, pues poco a poco se va impregnando, como tú dices, la gente y sobre todo los políticos de estas ideas, que creo que son muy importantes para la paz social y para conseguir como mínimo una vivienda digna. Hemos hablado con el Ayuntamiento y evidentemente con el ilustre decano del Colegio de Abogados de Tarrasa de una visión de una de las partes de este conflicto, indirectamente, la parte afectada evidentemente no está aquí, pero este conflicto, esta circunstancia afecta también a otra parte que también es muy importante y que es la banca, las entidades bancarias, las entidades de ahorro que han concedido estos préstamos y que ahora evidentemente no pueden en muchos casos rescabalarse de sus aportaciones. Evidentemente nos falta por tanto un poco la visión de otros los afectados, que es la banca, quizá que a veces le toca el papel un poco más desagradable, un papel un poco más. Pero para eso aquí está el señor Javier Rodríguez Pelletero, que es el vicesecretario de la Asociación Española de Banca, que ahora tendrá la oportunidad también de explicar un poco su visión, la visión de los bancos respecto a este problema y las posibles soluciones. Pues muchas gracias. Y muchas gracias al Consejo General de la Abogacía y a su fundación por la organización de esta jornada, que no puede ser de más actualidad, y por haber tenido la atención de invitar a la patronal bancaria a dar su opinión sobre el problema. Que ya adelanto, es un problema de bastante difícil solución, pero que es un problema que se concibe como problema no solo desde la sociedad o desde las instancias políticas, sino también desde el sector financiero. El sector financiero no son los banqueros de los chistes de Forges, estos señores con gafas oscuras sentados sobre sacos con el signo del dólar, no, son señores que viven aquí, que tienen familias y tienen parientes que también lo pasan mal. En definitiva, formamos también parte de la sociedad, o forman parte de la sociedad, y también perciben esto como un problema. Yo creo que lo primero, efectivamente, es reconocer que estamos ante un problema social de una dimensión importante y creciente. Es verdad que desde el punto de vista porcentual a veces las cifras pueden engañar, porque en realidad si vamos a lo que son las cifras de mora hipotecaria, pues las cifras son todavía relativamente pequeñas, afortunadamente pequeñas. Seguramente mucho tiene que ver también la actitud de los bancos, como luego explicaré respecto de lo que es el problema generado por la situación económica. Pero es verdad que por debajo de este porcentaje, que puede ser pequeño, pues hay un importante dato absoluto de familias que están sufriendo y que son las más golpeadas por una situación económica de la que ya se ha hablado antes, que es de extrema dificultad, y por tanto hay que buscarles una solución. Yo, de todas formas, el primer problema, y yo también soy abogado, la primera reflexión respecto a este tema es si estamos ante un problema jurídico o estamos ante un problema de otra naturaleza.
Y desde luego yo creo que lo primero que hay que poner encima de la mesa es que no estamos ante un problema jurídico, estamos ante un problema social, con unos orígenes muy concretos a los que ahora aludiré, y por tanto las soluciones que hay que buscar son sobre todo soluciones de corte social, con independencia de que desde luego estas soluciones exigen mecanismos jurídicos de instrumentación en muchos casos. ¿Qué quiero decir con esta distinción? ¿Dónde está el origen de todo esto? Analizar a veces los problemas con un sesgo excesivamente retrospectivo puede llevar a conclusiones a veces desviadas. Ahora todos podemos juzgar el comportamiento de los agentes económicos en estos años anteriores como absolutamente alocado, irracional, pero yo creo que todos, y desde luego la sociedad en su conjunto, participó de ese comportamiento, porque seguramente que nadie tiene facultades adivinatorias como para predecir el futuro, desafortunadamente para todos. Y no debemos olvidar que, bueno, nos encontramos en una situación hace 8 años en la que la economía empieza a desarrollarse, los tipos de interés llegan a los niveles más bajos seguramente de la historia, y en concreto en este país experimentamos un incremento de población por una recepción de una población inmigrante importante al calor de ese desarrollo económico importante. Y con estos factores, uno de los grandes sectores industriales que ha contribuido al crecimiento de estos años en el país, que han contribuido a generar empleo, que han permitido el acceso a la vivienda, que como decía antes la defensora del pueblo es un derecho fundamental a porcentajes muy importantes de población, es precisamente el sector de la construcción. No se puede demonizar el sector de la construcción ahora, es fácil hacerlo, pero lo cierto es que ha permitido que las cifras macroeconómicas españolas sean altas, importantes, cifras de crecimiento me refiero, ha generado muchísimo empleo, ha contribuido a la mejora de las cuentas públicas por vía de contribuciones sociales, de seguridad social de sus empleados, por vía de impuestos. Aquí está la representante de una entidad local y podrá decir que una gran parte de los impuestos de estos últimos años han sido debidos al desarrollo inmobiliario. ¿Qué es lo que ha pasado? Y sobre todo, desde el punto de vista de los particulares, se ha permitido el acceso a ese derecho a la vivienda. Lo decía antes, no sé si la defensora del pueblo, pero lo cierto es que aquí hay una tendencia absoluta por parte de la población a tener vivienda en propiedad. Es una cuestión cultural que no pasa en otros países, que también han tenido momentos de crecimiento y de tipos de interés bajos, igual que en España, pero sin embargo pues los alemanes pues no llegan a un porcentaje de vivienda en propiedad superior al 20-25%. Sin embargo, aquí todo el mundo aspira, y a mí me parece legítimo, a tener una vivienda en propiedad. Bueno, pues desde luego ha sido esta coyuntura de tipos de interés y desde luego, en fin, el mecanismo del crédito hipotecario el que ha permitido ese acceso a la vivienda. Con lo cual, el panorama, efectivamente, ahora es fácil, o puede ser una fácil tentación juzgarlo muy negativamente, pero en aquel momento nadie lo juzgó tan negativamente. O sea que yo creo que la primera reflexión es que hay que ser un poco ponderado en estos análisis. Efectivamente, lo que pasa es que pues se cesa la situación de desarrollo económico y empezamos en una crisis. Generalmente la economía capitalista avanza en ciclos y ahora mismo estamos en un ciclo de decrecimiento. Y lógicamente los efectos de un ciclo de decrecimiento son cuantitativamente más importantes en aquellos países que hayan estado en la parte alta del ciclo. Concretamente aquí, el elevado porcentaje de endeudamiento general de los sujetos privados y posteriormente de los sujetos públicos, pues ha generado el que la situación ahora sea particularmente deprimida. En definitiva, estamos ante un cambio de circunstancias. ¿Alguien podía haber previsto este cambio de circunstancias? Antes se ha dicho en algún momento que la banca debería haber previsto esto. Pues hombre, yo les aseguro de que si alguno hubiese tenido estas facultades predictivas, seguramente habría aplicado medidas en su propia entidad y no estaba padeciendo lo que ahora está padeciendo, porque aquí yo creo que el problema es general, como decía antes. Desde luego no comparable. En un caso afecta a un derecho fundamental, que es la pérdida de la vivienda, pero desde luego la situación no es fácil para ninguno de los actores en este proceso. Los bancos, llegados a esta situación, ¿son insensibles al problema? Pues no, radicalmente no.
Antes les adelantaba que les iba a dar una cifra o un par de cifras. La mora hipotecaria está en torno al 5-6%. Sin embargo, estamos en tasas de paro de más del 22, 23, 24. Esto no casa. ¿Esto a qué es debido? Pues miren ustedes, es debido a que los bancos, y no porque sean hermanitas de la caridad, sino porque tienen interés comercial e interés financiero, han hecho los mayores esfuerzos para intentar refinanciar y no llegar a ejecuciones hipotecarias. Porque es que, y se ha dicho en esta mesa antes, los bancos no quieren viviendas. El adjudicarte una vivienda supone, como decía antes el decano, costes del procedimiento de ejecución, costes financieros por la demora de la tramitación del proceso, supone desde luego perder a un cliente y seguramente ganarse la malquerencia del cliente y de todo su entorno familiar, supone empezar a hacer frente a los gastos de comunidad del inmueble, a los gastos de conservación del inmueble, a los tributos que derivan de la propiedad del inmueble, asumir el deterioro por el riesgo de ocupaciones. Adicionalmente, y lo decía también el decano, tiene unos costes regulatorios muy importantes. El tener adjudicado un bien, y sobre todo después del último decreto ley en materia financiera, que es el 2/2012, el banco tiene que provisionar en muchos casos hasta el 60 y el 80% del valor de la vivienda. Es decir, en el momento que se la adjudica, tiene que detraer de sus beneficios el 60 y el 80% del valor de la vivienda. Con lo cual, desde luego, desde el punto de vista financiero, y no les hablo, ya le digo, de un tema de buena voluntad, sino desde el punto de vista del negocio, un banco no quiere viviendas y, por tanto, el hecho de la discrepancia entre los porcentajes de mora y los porcentajes de desempleo, que yo creo que son cifras muy indicativas, desde luego obedece a los esfuerzos que se han hecho por no llegar nunca a la solución extrema de la ejecución, que no tiene más que desventajas. Ahora bien, es verdad que todo tiene sus límites y yo creo que es importante también comprender la posición de los bancos y el margen de actuación que tienen los bancos frente a este problema. Los bancos no tienen un grifo para hacer dinero, no tienen un grifo ilimitado para hacer dinero. Los bancos son intermediarios del dinero de terceros, bien de sus depositantes o bien de prestamistas internacionales. Entonces, el banco juega con plazos en los que presta el dinero que recibe en préstamo y obtiene generalmente un diferencial. Pero no puede renunciar a exigir la devolución de dinero prestado porque a su vez tiene que devolverlo a un tercero. Y eso no se puede desconocer. Precisamente lo que ha permitido las condiciones tan favorables de acceso a la vivienda por la vía de una financiación barata ha sido todo un conjunto de medidas que componen nuestro sistema hipotecario que en líneas generales ha funcionado muy bien. En términos de resultado, desde luego, no hay otro comparable en lo que hace a porcentaje de acceso a la vivienda y de costes. Aquí nos estamos moviendo con unos costes de financiación hipotecaria hoy en día muy reducidos. Países como Inglaterra, Alemania, pues seguramente incluso en estas épocas de tipos bajos podemos hablar de costes de financiación para la adquisición de vivienda 2 y 3 veces superiores, no 2 o 3 puntos superiores, 2 o 3 veces superiores a los costes españoles. La contrapartida es que el sistema funciona y el sistema permite una fácil financiación, es decir, permite fácilmente obtener dinero en el exterior para aplicarlo a este producto. ¿Cómo? Por la vía de la titulización en sentido amplio. Es decir, los bancos lo que han hecho es prestan en créditos hipotecarios y se financian gracias a la emisión de títulos contra sus carteras hipotecarias. A finales del año pasado, el saldo de estos títulos estaba en torno a los 600.000 millones de euros. Es decir, afrontar este problema social por la vía de cuestionar el sistema pone en riesgo una financiación para el país de 600.000 millones de euros. Con lo cual, yo creo que esto indica que hay que afrontar el problema con cierto cuidado y que el margen de actuación que tienen las entidades financieras no es un margen ilimitado. Al revés, es un margen bastante limitado. ¿A qué lleva esto? A que deben buscarse soluciones sociales a lo que es un problema social y, desde luego, lo que no se puede es paliar un problema social por una decisión de cambio de sistema jurídico más o menos poco meditada. Porque esto no solo supondría un problema hoy, un problema seguramente de acceso a la financiación que al final repercutiría en el crédito de España, en un momento de coyuntura económica donde la financiación no es fácil
y usted oye todos los días hablar de lo que es la prima de riesgo. Bueno, pues la prima de riesgo refleja o mide la confianza que el prestamista internacional tiene en el país. Cualquier medida que pudiese resquebrajar esa confianza incidiría en la prima de riesgo y, por tanto, en los costes de que todos los agentes públicos y privados tendrían para financiarse. Con lo cual, ir a medidas, por ejemplo, la famosa dación en pago sin más, incondicionada, pues sería imprudente. Perjudicaría el acceso a la vivienda a las generaciones futuras, porque lógicamente la reacción, sin entrar ya en consideraciones de respeto a derechos adquiridos, que son también derechos que tutela la Constitución, pues supondría que se encarecería la financiación a futuro, el porcentaje de préstamo respecto del bien se reduciría considerablemente. Les doy un dato. Generalmente se dice que la dación es lo que funciona en Estados Unidos. No, la dación en pago, es decir, la no existencia de responsabilidad personal en caso de crédito hipotecario, existe en 11 estados de los Estados Unidos. 11 estados únicamente. Y generalmente en esos 11 estados es donde se ha generado, precisamente por este sistema de responsabilidad solo patrimonial y no personal, buena parte de lo que se conoce como las hipotecas subprime. Con lo cual, vamos a medir un poquito lo que son las iniciativas de reforma jurídica radical, porque pueden tener consecuencias que no son inmediatas de ver, pero que tienen mucha trascendencia. No obstante lo cual, se han adoptado medidas normativas y se han adoptado medidas fuera del campo normativo. Desde luego, a un problema social, la respuesta social que debe de venir de los poderes públicos, pues encuentra hoy una dificultad, ya se ha puesto de manifiesto en esta mesa, que es la situación de las finanzas públicas. Así de claro, lo que es paliar una situación de necesidad extrema, casi en el ámbito de la caridad, que yo creo que se merece, sin embargo, encuentra la limitación presupuestaria en la que ahora mismo están los poderes públicos. Bueno, pues efectivamente el resto de los agentes sociales tienen que hacer un esfuerzo adicional para intentar contribuir a paliar ese problema social, y se hace. De hecho, desde el punto de vista normativo, el Gobierno ha articulado en el Decreto Ley 6/2012 una serie de medidas importantes que se podrán discutir si el ámbito es más o menos restrictivo o no. Dependerá de la coyuntura concreta de cada población. Antes decía la concejal que seguramente en Terrassa pues es una ciudad de una dimensión tal que los precios seguramente que estén dentro del umbral de exclusión no sean muchos. No hay que pensar en casos concretos, hay que pensar en el conjunto del país y en los impactos que tendría para el sistema. Pero lo cierto es que es un primer mecanismo y al que las entidades, en línea con lo que venían haciendo, como les digo, pues se han adherido mayoritariamente, casi unánimemente. Hay una importante limitación de los intereses de demora, no al 2,5 veces el interés legal del dinero, no, mucho más. Se han limitado los intereses de demora a un 2,5% adicional al interés pactado. Lo cual la medida, o las medidas que incorpora el decreto ley son medidas que también tienen un componente bastante radical. Por cierto, la defensora del pueblo manifestaba su preocupación por la diferencia de tratamiento entre las ejecuciones judiciales y extrajudiciales. En el decreto ley se corrige. Seguramente es un decreto reciente y no habrá podido revisarlo en profundidad, pero ya está corregido en el decreto ley, con lo cual en ese sentido pues es un problema resuelto. Y como digo, además de estas medidas de orden normativo limitado que palían medidas sociales frente a las que no hay capacidad financiera para acometer, pues están estas otras fórmulas también dentro del entorno de lo flexible, que son las que el conjunto del sistema y el mantenimiento del conjunto del sistema permiten, como las fórmulas de mediación. Y en este sentido, pues ya hemos estado reunidos con el presidente del Consejo General de la Abogacía y con el decano de Terrassa y le hemos transmitido, y así han respondido las entidades financieras, diciendo que esta fórmula nos parece estupenda. Desde luego, ya les digo, sin ningún tipo de presumir o sin ningún tipo de actitud de caridad, sino, aunque solo sea por un argumento de costes. Con lo cual, desde esta perspectiva, toda fórmula flexible basada en la voluntariedad, que es lo que permite a las dos partes del problema hacer un juicio en cada caso concreto de su margen de actuación, pues nos parecen correctas. Y al contrario, soluciones a priorísticas que no hagan una reflexión completa de todos los elementos de conjunto implicados y que impongan manu militari decisiones que desplacen la capacidad de decisión de las dos partes del problema, pues en principio no son positivas y pueden
suponer unos riesgos que igual no se ven inmediatamente, pero que en muy corto plazo podrían tener una dimensión muy superior a la que el autor de esa medida podría suponer. En definitiva, no quiero apurar más tiempo. En fin, les he querido transmitir. Me toca defender, permítanme la expresión, seguramente a la parte mala de todo este sector. Pero ya les digo que no es tan mala, que forma parte de esta sociedad, que la banca opera en este país, no tiene interés en que este país se vaya por el desagüe desde el punto de vista económico, ni que haya porcentajes enormes de la sociedad o no enormes en situación de exclusión social ni de exclusión financiera, porque al final son clientes, con lo cual no es un tema solo de actitud, que también, sino es un tema de negocio. Todos estamos interesados en resolver este problema y es un problema que nos toca a todos, con lo cual en ese sentido pues absolutamente nuestra disposición a vías que sobre el diálogo y la consideración de la situación de cada uno y la libertad en cuanto a las capacidades de decisión, pues permitan ir paliando esta situación. Gracias. Agradezco a todos los ponentes la concreción, la brevedad y la paciencia, por tanto, que han tenido. Y ahora quizás es el momento del turno de preguntas. No tenemos mucho tiempo, como todos los asuntos interesantes, siempre llevamos un poco de retraso, pero un par de preguntas siempre podría haber. No sé si hay alguna pregunta, no hay preguntas en online. En fin, entonces, si hay un par de preguntas que rogaría que fueran, o tres, que fueran un poco breves y que fueran contestadas con la misma concreción por los ponentes a los que se dirigen, pues magnífico. También cualquier persona que desee formular cualquier pregunta, que ahora o no tenga tiempo o considere o que la piense después, la podrá formular, entregarla aquí a los representantes de CEGAE, y se colgarán las respuestas dirigidas al ponente que se quiera llevar, y se colgarán la respuesta en la plataforma digital que podrán de todas maneras consultar en cualquier momento. Por tanto, abrimos el turno de preguntas para los valientes. Sí, bueno, muy bien. En primer lugar, felicitar tanto al Ayuntamiento como al Colegio de Terrassa. Sí, como decía, en primer lugar, felicitar tanto al Colegio como al Ayuntamiento de Terrassa, porque me parece una medida excepcional y no solo de una inteligencia extrema, sino de una valentía también que es de admirar. Y la pregunta muy breve es, dado que, como han comentado, que posiblemente esto necesita una financiación que muchos ayuntamientos no van a poder proporcionar, si se han planteado que se trate de ampliar como una cobertura más dentro del turno de oficio en las distintas comunidades autónomas, y si se han planteárselo a la Consejería de Justicia de Cataluña y a su vez que se plantea a las diferentes comunidades autónomas. Sí. El escenario actual económico nos lleva a tener que decirte que en todas las puertas que tocamos nos dicen que no hay recursos. Evidentemente que se ha planteado no por la vía de la ampliación del turno de oficio, en el caso de Cataluña que me dices, sí por la vía de una oficina que existe y que está funcionando bien, de la Generalitat, que se llama Ofideuta, que está prestando un servicio desde hace creo que un año y pico, muy positivo, muy interesante, en la línea del nuestro, circunscrito a la técnica de mediación, es la única diferencia que existe entre los dos servicios. Pero la respuesta es la misma, es decir, piensa que desde la abogacía institucional se están haciendo gestiones para encontrar esos recursos en todos aquellos lugares que tradicionalmente son quien pone los recursos, y la respuesta siempre está siendo la misma. Pero, insisto, yo pienso que es un tema que más tarde o más temprano, en base a esos datos que hemos explicado hoy, pues la gente acabará viendo que realmente es un tema de primer orden, de primera necesidad, y que, por tanto, hay que dotarlo presupuestariamente. Desde luego, hoy es un mal día para hablar de eso, porque hoy se van a hacer públicos los presupuestos generales del Estado, y ya te avanzo que, pese a una petición hecha desde el Consejo, no va a haber dotación presupuestaria para este tipo de iniciativas. Pero, insisto, el estado de opinión, acaba de decir la banca, y así nos lo dijo cuando nos reunimos con ellos, que consideraban que era altamente positivo este proyecto, y, por tanto, yo creo que más tarde o más temprano lo conseguiremos. Bueno, yo quisiera añadir que no quiero que parezca que el Ayuntamiento de Terrassa tiene presupuesto para todo. Nuestros servicios sociales hubo un aumento de gasto social que ha llevado a los problemas de la vivienda
muchas veces, o el ejercicio pasado, a cubrir las 3/4 partes de las ayudas. Delante de esta tesitura, lo que no se pone en prevención, luego se ha de poner igualmente en ayudas, porque no se puede permitir que tengamos personas en la calle. Yo, si me permite, quisiera hacer una pregunta, ahora que tengo la palabra, y es a la banca, cómo no. Bueno, muchas gracias por estar en este acto, porque nos da oportunidad de hablar con ustedes sobre cosas que creo que debemos hablar sobre las partes afectadas, y los dos somos afectados. Yo mi pregunta, porque la oficina yo creo que no se puede decir más cosas positivas de ellas, porque en nuestra ciudad está dando resultados, nuestra ciudad tendrá ahorro en servicios sociales gracias a la oficina. La pregunta es la del producto finalista o el objetivo finalista que tiene este ayuntamiento que le habla, que es qué se piensa hacer con los activos de los bancos que no se venden, que no están en el mercado y que hace años que están cerrados y que a nosotros nos provoca unas dificultades y unos gastos que evidentemente hay leyes de la vivienda que pueden entrar a que les cueste más a los propietarios la tenencia de esas viviendas. Yo le puedo decir que en mi ciudad se ha ofrecido terrenos a cambio de estos pisos. O sea, ya entramos en una tesitura que decimos, estos pisos es que no pueden estar cerrados. Y esa es mi pregunta. Gracias. Pues, en fin, me temo que le voy a dar alguna respuesta general, no concreta, porque al final, lógicamente, la decisión es de cada entidad concreta. O sea, no hay una decisión de sector. Al final, nosotros representamos con carácter general los intereses, pero la decisión de negocio de cada entidad es de cada entidad. Y ahí, usted sabe que hay distintas actitudes, hasta el momento ha habido distintas actitudes, pero hay entidades financieras que están facilitando los alquileres sociales. Yo tengo que volver a insistir, un piso cerrado para un banco es un problema, con lo cual, desde luego, cualquier fórmula alternativa a tener un piso cerrado y vacío es una buena solución. Les diré que en alguna conversación, en las pocas reuniones en las que tuvimos contacto con el Gobierno antes de que se produjese este decreto ley 6/2012, se planteó por parte de las asociaciones, representantes de entidades financieras, una fórmula de alquiler. Más que ir al sistema de medidas que se ha ido de reestructuración, porque consideramos que buena parte de esas medidas de reestructuración de los créditos las estaban haciendo las entidades ya, que se complementase el régimen, y ese sí que tenía o exigía determinadas modificaciones legales, ir a una fórmula de alquiler. Alquiler en el que podía haber por parte de todos aportaciones, es decir, las entidades financieras ponían en el mercado pisos a precios de renta sensiblemente inferiores a los del mercado, y a cambio el Gobierno aliviaba en alguna medida las dotaciones de provisiones, que en el caso de, ya he dicho que pueden llegar al 60 al 80%, que al final es un coste para las entidades. Vamos a repartirnoslo, fue el planteamiento. No se aceptó esa fórmula, estaba muy reciente el decreto ley en el que se habían reforzado precisamente esas provisiones, con lo cual seguramente era razonable que no reconsiderase tan pronto una primera medida. En todo caso, es verdad que para la fórmula de alquiler yo entiendo que hay un problema que no está solucionado, que es el régimen de la ley de arrendamientos. Está parcialmente resuelto en el caso de los pisos que entren en el ámbito del decreto ley, porque se elimina el régimen de prórroga forzosa, pero el problema de dar en régimen de arrendamiento general un piso en el que el inquilino tiene un derecho a estar como mínimo 5 años a un tipo de renta inferior al de mercado, sobre la base de que esto pudiese recuperar y se pudiese vender el inmueble, es un riesgo muy importante que las entidades tienen que tener mucho cuidado en asumir. O sea que yo creo que ahí debería verse, yo creo que para que esto prospere debería de pensarse en una fórmula jurídica, en este caso jurídica, de alquiler social que permitiese cierta flexibilidad con plazos. Y luego, adicionalmente, yo entiendo que para la fórmula del alquiler, aunque insisto que aquí yo creo que cada entidad es la que tiene que tomar sus propias decisiones, hay otro problema que es el problema de la gestión. Con lo cual, también en aquel momento planteamos la posibilidad de usar algún tipo de sociedad pública, en concreto la sociedad pública de alquiler, que yo creo que ya hoy está extinguida, la han disuelto,
pero para aportar bolsas de piso, pero que la gestión de los cobros, de la relación con los inquilinos, que al final es complicada y costosa y que las entidades no tienen capacidad en muchos casos de hacer, se asumiese por algún organismo público. Tampoco hubo respuesta positiva en ese sentido. No obstante, sí que pongo sobre la mesa que también eso es un problema. Prácticamente está votado. Ya no tenemos, siempre queda tiempo para la última pregunta. Si hay alguien que quiera formularla, esperaré. Allí. Bien, más que una pregunta, porque creo que las respuestas podrían haber sido dadas de las cuestiones que me planteo, es complementar la información que se ha dado aquí. Es decir, la iniciativa de las alternativas para el desahucio de los deudores hipotecarios ya ha sido iniciativas tomadas desde hace meses en las plataformas de afectados por la hipoteca, y hay muchos letrados que de manera altruista están apoyando y ayudando. Es decir, que lo que tiene de interés que esas iniciativas se tomen por parte del Consejo es que les van a dar mucho más fuerza para que pudieran tener más éxito. Pero, en definitiva, creo que es de justicia reconocer que se está en los barrios y en las asambleas de barrio y así, trabajando mucho, porque ahí se está muy cerca de la gente. Entonces, como información complementaria, se puede decir que, por ejemplo, las redes de apoyo social llegan hasta los alimentos. O sea, se están organizando en los barrios el ir a los establecimientos para que aquello que se desecha en los contenedores se les entregue, y los viernes están haciendo bolsas. Es decir, que la realidad social quizás solo se ve si pues te acercas a estos medios, que son los medios de la ciudadanía común, porque naturalmente la dignidad de todos hace que todavía en la calle todos parezcamos iguales. Simplemente esto. Gracias. Bueno, pues entonces voy a decir que definitivamente que también es que el Consejo General de la Abogacía Española, que los colegios de abogados, sería muy interesante que fueran y serán sin duda, los líderes, los que coordinen, los que ayuden en todas estas actuaciones que hacen los colegios de abogados, los ayuntamientos, otras entidades y las entidades también bancarias, pues haciendo debates como el que estamos haciendo hoy, promoviendo esos debates, explicándolos y al mismo tiempo buscando soluciones tanto financieras como de formación de los abogados en estos aspectos menos jurídicos y más de intermediación hipotecaria. Yo quiero agradecer a Luisa Melgares, a Javier Rodríguez Pilletero y a Miquel Samper, que me lo dejo el último porque es un gran amigo, a la gente que está trabajando y a todos vosotros, a todos ustedes, por esta atención, por este interés que se tiene sobre un tema candente, y decir que desde el Consejo General de la Abogacía Española estaremos encima de este debate a través del patronato de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, no solo en este debate, sino en todas las soluciones posibles que se puedan dar, porque para eso estamos, para defender los derechos humanos, y el derecho a una vivienda digna, como decía el señor Carlos Carnicer, es uno de los derechos humanos. Por tanto, muchas gracias por vuestra asistencia. Haremos una breve pausa café, más breve aún, para así poder empezar lo más rápidamente posible la segunda jornada. Muchas gracias.